Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por darme la oportunidad de compartir esta jornada con vosotros. La revista Forbes Magazine de Estados Unidos es una publicación muy prestigiosa y todos los años hace un listado de las 10 mejores empresas del mundo. A finales del 2008, en su publicación anual, puso como primer y mejor empresa del mundo a la campaña de Barack Obama. Quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones sobre cómo y por qué se marca un antes y un después en la historia de las elecciones presidenciales en Estados Unidos con esta campaña. Y francamente creo que muchas de esas lecciones son totalmente aplicables a cualquier empresa, institución o incluso a nivel personal a cualquier emprendedor. Hubieron muchos cambios importantes y en mi caso personal he trabajado en 12 campañas políticas, tanto a nivel estatal como nacional, no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Y para mí fue una gran sorpresa entender que este equipo de Obama verdaderamente se creía el concepto del cambio. Proponían unos cambios radicales para la sociedad, para la economía, y también empezaron proponiendo cambios radicales a la hora de crear, organizar y gestionar la campaña. Cambios que todos conocemos, como la importancia que tuvieron las redes sociales, las nuevas tecnologías. Pero quizás de lo que no se ha hablado tanto es de ese nuevo modelo de gestión y liderazgo que se desarrolla a raíz de esta campaña política. La inmensa mayoría de las multinacionales, de las empresas y por supuesto las campañas políticas suelen tener una estructura organizacional muy rígida, particularmente en un país de 300 millones de habitantes. Suele haber un director de campaña que está rodeado de un grupo de asesores muy cercanos y a partir de ahí las órdenes caen en cascada a los directores regionales, a los directores estatales, directores municipales, directores de ciudad e incluso coordinadores de barrio y en Estados Unidos incluso coordinadores a nivel de calle. En este caso lo que hicimos fue romper ese esquema y entender que teníamos que hacer algo totalmente distinto y buscar un esquema que fuese mucho más flexible y mucho más dinámico. Para empezar, se reestructuró la campaña o la estructura organizacional de la misma. Era en forma piramidal y lo que hicimos fue darle la vuelta a esa pirámide, de tal manera que el poder presupuestario, que el poder de ejecución estuviese en las bases, en las trincheras. Por supuesto, las directrices estratégicas seguían saliendo de la sede corporativa que por primera vez se cambió de Washington a un estado y la campaña de Obama se llevó desde Chicago, en parte porque queríamos estar mucho más cerca del ciudadano de a pie. Y creíamos que estando en un centro corporativo, en una sede de campaña, no te permitía esa cercanía. Pero ¿qué significó en el día a día para los casi 1,5 millones de colaboradores, colaboradores, voluntarios e incluso empleados que participaron de alguna forma u otra en la campaña de Obama? La campaña de Obama pasó de 0 a casi 1,5 millones de colaboradores y de 0 a 732 millones en recaudación. De hecho, se convirtieron en las elecciones más caras en la historia de Estados Unidos, incluso habiendo recaudado más dinero que el Partido Republicano. Se logró hacer por esa nueva dinámica de entender que la organización tenía que ser una organización de base o grassroots, como lo llaman en Estados Unidos. Ejemplos. El presupuesto, en vez de tenerlo un señor y cuidarlo como un tesoro, se creaban equipos de trabajo, se eliminaban todas las barreras y impedimentos que había entre la sede y las bases. Se les marcaban objetivos y luego se les daba presupuesto para alcanzar esos objetivos. Se marcaban las directrices estratégicas, por supuesto, pero a la hora de ejecutar, los equipos tenían total libertad para hacer lo que quisieran y como quisieran, siempre y cuando alcanzaran esos objetivos. Si los alcanzaban, se les daba más latitud, más flexibilidad y más presupuesto. Y si no lo conseguían, se cambiaban los equipos. Eso nos permitió no solamente ser más ágiles. En las campañas anteriores trazabas una estrategia y tenías aproximadamente 1 año para ejecutarla. Pero la estructura era tan rígida que no te daba tiempo a reconducir ese gigante, ese tanque de guerra que era muy poco dinámico. Y con esta nueva estructura eso cambia por completo. Pero cambia también nuestra capacidad de entender lo que quería oír el pueblo de Estados Unidos. Entender esa verdadera sed de cambio que había en Estados Unidos y que en un principio no fuimos capaces de entender. A medida que los voluntarios iban a tocar puertas,
hablar con la gente en la calle, nos facilitaban información a través de las bases de datos internas. Algo que rompió esquemas fue el hecho de poner la información en la red. En toda campaña y en cualquier empresa, me atrevería a decir, uno de los tesoros que más cuidas es tu información. De hecho, en todas las campañas políticas, en lo que marca verdaderamente la victoria de un partido u otro, es ese voto indeciso del medio. Los partidos tienen, obviamente, sus bases y son personas casi incondicionales que van a votar por un partido u otro. Son ese 10-15% de votantes lo que verdaderamente puedes convencer y hacerles cambiar de opinión. Para nosotros, tener información de primera mano sobre lo que querían y cómo lo querían fue absolutamente importante. Normalmente invitábamos a la gente, antes de Obama, invitábamos a la gente a nuestras oficinas, le dábamos acceso a nuestros ordenadores y de ahí sacaban información sobre potenciales votantes para llamarlos por teléfono, potenciales voluntarios para organizarlos y movilizarlos. Lo que hicimos fue colgarlo en la red, darle acceso a cualquier persona en cualquier parte del mundo para que pudiese acceder a esta información. Y en cualquier momento, si tenías una hora libre, podías trabajar para nosotros desde tu PDA o desde tu ordenador personal. Eso permitió y multiplicó la efectividad de los equipos de forma exponencial. Otro ejemplo que os puedo dar sobre este tipo de flexibilidad era la hora de ejecutar órdenes. En las campañas tradicionales se asemejaban más a una campaña militar, donde buscábamos empleados que supiesen ejecutar y no cuestionar. En esta campaña se buscaba gente crítica, que fuese capaz de decirnos que nos equivocábamos, pero que si estábamos de acuerdo en el objetivo y siempre se buscaba un consenso, esos objetivos se tenían que alcanzar. Se exigían responsabilidades, pero nuestra labor como equipo de campaña era la de trazar directrices y luego monitorizar los resultados, pero nunca de una microgerencia, una microgestión de ese equipo. Creo que otro gran cambio de esta campaña política fue, por supuesto, la utilización que mencionaba anteriormente de las nuevas tecnologías y particularmente de las redes sociales. Marcó un antes y un después porque por primera vez en la historia de las campañas en Estados Unidos, más votantes indecisos tomaron una decisión sobre por quién votar basándose en lo que leyeron en las redes sociales que en la prensa tradicional. Y eso dice mucho de hacia dónde van los medios de comunicación tradicionales y hacia dónde van los medios de comunicación alternativos. En esta nueva campaña de este año gastaremos la inmensa mayoría de nuestro presupuesto en este tipo de medios de comunicación y medios sociales. Al fin y al cabo, lo que buscamos es la cercanía al cliente, entre comillas, o al ciudadano. Probablemente cualquiera de vosotros creería una fuente de información cercana, alguien con quien concuerdas ideológicamente o alguien que respetas profesionalmente, o un familiar incluso que te pueda contar, oye, anoche fui a un meeting político, oí a Obama hablar y me hizo llorar. Probablemente te lo creas más si te lo dice tu hermano o tu esposa, que si lo lees en una editorial de prensa tradicional. Y esa era la gran clave para nosotros. Otra forma de entender lo que ocurrió en esa campaña fue entender que por primera vez intentamos no tanto comunicar información al potencial votante, sino conectar con ellos de forma emotiva. ¿Me explico? La inmensa mayoría de los políticos en Europa, por ejemplo, y en otras partes del mundo, los oyes hablar y son muy elocuentes. Y antes de enganchar contigo a nivel emocional o personal, ya te están contando cifras, estadísticas, grandes planes magníficos que quieren llevar a cabo. Pero si no te ganas la confianza del votante, no te va a escuchar. Recuerdo que yo, de hecho, confieso que empecé en la campaña de Hillary Clinton. Pensé que era la oportunidad de mi vida, fue uno de los primeros 50 empleados de la campaña y pensé que, bueno, en ese momento os recuerdo que Hillary era casi la candidata inevitable y apareció este desconocido señor Obama y no solamente le ganó a Hillary, sino ganó la presidencia de Estados Unidos. Tuve la gran fortuna de que me invitaran a incorporarme a la campaña de Obama una vez que Hillary Clinton abandonó el proceso de las primarias. En esos primeros días se nos hizo pasar por un seminario de adaptación para entender los valores de la campaña de Obama. Y recuerdo perfectamente que uno de los directores de la campaña me dijo lo siguiente. Os va a parecer muy fuerte, pero fue muy convincente. Me dijo, vamos a ganar esas elecciones porque en cierta medida la campaña de Obama se parece mucho a la campaña de Hitler de los años 30. Dije, ¿pero qué me cuentas? ¿Cómo puedes comparar al presidente Obama que habla de paz, de esperanza y de un mundo mucho mejor con Hitler? Y me dijo, no te olvides que Hitler llegó a la presidencia de Alemania
en un proceso absolutamente democrático y abierto. Llegó y logró movilizar y ganar una mayoría absoluta en Alemania porque era capaz de conectar con la gente apelando a los sentimientos más básicos de las personas, los sentimientos más negativos, la envidia, el odio, la superioridad racial, el culpar a los demás y no a nosotros. Nosotros haremos lo mismo, vamos a conectar con el pueblo apelando a los sentimientos más básicos pero positivos, los que verdaderamente tienen sentido. La paz, la armonía, el respeto, qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos y qué legado y responsabilidad tenemos para que eso ocurra. Y ella, francamente, me rompió los esquemas, pero luego ya la frase que terminó de convencerme de esta nueva forma de hacer política nos la dio David Axelrod, el director de campaña, cuando nos dijo: en política, la gente no recuerda lo que le dices, recuerda cómo le hiciste sentir cuando se lo dijiste. Y eso fue verdaderamente lo que me ayudó a entender esa nueva cultura de hacer campaña, de comunicar y de gestionar equipos. Termino con una frase de Gandhi que creo que capta esa idea muy bien. Gandhi decía que si quieres cambio, cambia tú primero. Y con eso quería decir que no tiene ningún sentido hacer lo mismo una y otra vez, utilizando los mismos métodos, los mismos mecanismos, y esperar un resultado distinto. Si quieres cambiar, cambia tú antes. Gracias. No sé cómo un español llega al gabinete de Obama. Pues yo, con mucha suerte. Suerte y trabajo, te diría yo. Me fui a Estados Unidos con 15 años a estudiar inglés. Me vi a una muy temprana edad involucrado en política en Estados Unidos como voluntario. Creo que nadie se dio cuenta de que quizás por lo moreno que soy, el acento canario, pensarían que era de Puerto Rico, de Santo Domingo, de algún sitio, pero lo importante es que me dieron la oportunidad y que en Estados Unidos me considero un hispano. Creo que todos los hispanos en Estados Unidos, dominicanos, españoles, puertorriqueños o mexicanos, se enfrentan a los mismos problemas y por consiguiente creo que nos deberían ver a todos como un solo grupo. En mi caso en particular, terminé la carrera, estudié Ciencias Políticas y empecé a trabajar como voluntario en campañas electorales de carácter local, primero para una concejala, luego para un alcalde. Luego, de alguna forma u otra, me vi involucrado en la campaña de Bill Clinton en 1992. Y la anécdota que te cuento al respecto es que recuerdo estar sentado en una habitación como esta y trabajábamos para el alcalde de Boston y un total desconocido gobernador de Arkansas, Bill Clinton, convenció al alcalde de Boston para que lo apoyara en el proceso de primarias. Y recuerdo que me di la vuelta y cuando nos dijeron que íbamos a apoyar a un tal Bill Clinton, le dije a mi amigo: ¿quién es Bill Clinton? Al siguiente día se publicó en la revista Newsweek un análisis de los candidatos y habían puesto que Bill Clinton tenía una probabilidad en 5.500 no de ganar las elecciones a presidente, sino de ganar las primarias. También hay algo de suerte en la vida, pero desde luego que la suerte me coja trabajando mucho. Juan, ¿cómo se convence a 1,5 millones de personas que se metan en Internet o que colaboren de manera física en una campaña política cuando, no sé si en Estados Unidos es igual que aquí, pero estamos muy cansados de política? Primero te diría que existe una diferencia cultural y no en vano Estados Unidos es el país que más porcentaje de la población participa en campañas políticas, pero también en ONGs, en fundaciones y participa de forma íntegra en el voluntariado y la vida civil. Con lo cual te diría que hay una diferencia cultural. Pero por otro lado también me atrevería a decir que lo que estamos viendo en España hoy con los indignados tiene mucho que ver con eso. Yo no creo en absoluto que los jóvenes no quieran participar. Me niego tremendamente y profundamente a negar que son apáticos y que no quieren participar en el proceso electoral. Me atrevería a decir que no hay nadie dándole los motivos suficientes para que quieran participar y para que vean que con su contribución pueden marcar una diferencia. Me ha interesado mucho lo que decías sobre intentar transmitir más que datos, transmitir sentimientos. ¿Hay alguna pista, alguna idea que nos puedas dar para intentar hacer eso? Que supongo que será muy difícil. No, creo que no. Y creo que lo que te diría al respecto es que no hay forma más efectiva de comunicar que creer lo que dices. Probablemente el vendedor más efectivo es aquel que conoce su producto muy bien, que cree en el producto y que sabe venderlo, porque nadie le puede contar una milonga al respecto, ¿no? Entonces te diría que para comunicar y llegar a los sentimientos de las personas tienes que hablar con conocimiento de causa en primer lugar y en segundo lugar con absoluta sinceridad.
suena muy fácil decirlo, desde luego, en un periodo donde la mayoría de los políticos toman decisiones en función a lo que dicen las encuestas y no verdaderamente lo que está ocurriendo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, te doy un ejemplo, y creo que habla mucho del tipo de presidente que hay en Estados Unidos. La última decisión que tomó ahora de apoyar el matrimonio gay en Estados Unidos fue una decisión que a la cual estuvo opuesta prácticamente la inmensa mayoría de su gabinete de asesores, ¿no? Tan solo el 51% de la gente aprobaba esa medida en Estados Unidos, y sin embargo creo que muestra voluntad y valentía política por parte de un líder. Y también te diría que no hay muchos de esos, o sea que quizás es la oportunidad perfecta para que algún político diga, ¿sabes qué? Voy a decir lo que siento y que salga lo que Dios quiera. Yo tengo otra pregunta. Ayer escuchábamos a un ponente decir que cuando te subes a un escenario solo es creíble para el público cuando realmente lo sientes, que si no, no sirve. ¿Cómo es que un político que tiene que subirse a un escenario 5 veces al día es capaz de ser creíble y de hacerlo con el corazón para que su público le crea? Pues me has hecho la pregunta y me has dado la respuesta. Me temo, yo creo que tienes que hacerlo con convicción absoluta y por los motivos correctos, que en este caso es porque verdaderamente crees que tienes una responsabilidad y una obligación a hacer todo lo posible para que esta sociedad sea mejor, ¿no? Y creo que francamente vivimos en un momento en el que existe una apatía hacia la política, pero también un desprecio hacia la profesión, y francamente creo que no es justo. Si hay gente que siente esa convicción y que verdaderamente quieren participar en el proceso político de su país y su comunidad, o incluso a nivel de asociación de vecinos, porque creen que quieren y deben hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida de los familiares y las personas que los rodean, ¿no? ¿Cómo lo consigues? Pues yo te diría que lo consigues, y si algún día tú lo averiguas, cuéntamelo, porque yo siempre he dicho que los políticos no son superhombres, ¿no? En el caso de Obama, por ejemplo, que era capaz de levantarse a las 6 de la mañana y trabajar hasta la 1 o 2 de la mañana y hacerlo durante prácticamente 6 meses, creo que a veces se escapa a la comprensión humana, ¿no? Y solo con pasión, convicción y absoluta certeza de que estás haciendo lo correcto, eres capaz de encontrar esa energía. Yo no lo he conseguido hacer todavía. Has hablado de un nuevo modelo de gestión y liderazgo. Yo quería preguntarte cómo sería extrapolable esa experiencia al mundo de la empresa con esa inversión de la pirámide. ¿De qué forma concreta podría hacerse? Pues desde un punto de vista de gestión, como mencionaba anteriormente, se trata de no pensar en los empleados como meras piezas en un tablero de ajedrez que se mueven y ejecutan órdenes. Creo que la inmensa mayoría de la gente es capaz de darte mucho más cuando se sienten motivados y cuando se confía en ellos. Eso no significa en absoluto que deba convertirse en un caos en el que cada uno hace lo que quiere. Creo que el rol de un empresario y de un centro corporativo tiene que ser el de implantar mecanismos de control para que esos objetivos se cumplan, monitorizar el progreso e incluso hacer todo lo posible para inyectar entusiasmo, ilusión en la fuerza laboral, pero también darles las herramientas necesarias y la formación que necesitan para alcanzar sus metas. Lo que verdaderamente marca un nuevo modelo de gestión es entender que si das libertad y que si das autonomía, la gente lo agradece. Trabaja de una manera mucho más convencida y te dará siempre mejores resultados. Pero también el uso de la tecnología creo que es algo absolutamente importante, ¿no? Nosotros utilizamos bases de datos del sector privado en la campaña de Obama, donde éramos capaces de recopilar información sobre los votantes potenciales. Y te doy un ejemplo que puede sorprenderos, ¿no? Pero si éramos capaces de saber el nombre de una persona, la edad y el código postal, podíamos predecir casi con un 95% de probabilidades de qué forma iba a votar. Y me explico qué te quiero decir. Con el nombre sabías si era hombre o mujer. Con la edad y el código postal sabías dónde vivía. Y en el caso de Madrid, por ejemplo, si sabes que un hombre tiene 42 años y vive en Pozuelo, por ejemplo, pues probablemente puedes averiguar con un alto grado de confianza, puedes averiguar su media de ingresos,
puedes averiguar cuáles son los dos o tres temas que más le preocupan. Suelen ser personas entre 25 y 40 años, padres de familia, que les interesa la educación, que les interesa la economía y con una alta educación. Ese recopilar información es algo que te da poder a la hora de tomar decisiones, para poder prestar un mejor servicio, para entender el perfil del cliente, entre comillas, o el ciudadano. Nosotros, en el caso de los votantes, podíamos averiguar cuáles eran los temas que verdaderamente le preocupaban y poder enviarle información precisa en el momento que la necesitaban. Si va a haber un proyecto de ley y hay un señor que es médico, pues podíamos hablarle de cómo la reforma sanitaria de Estados Unidos iba a tener un impacto directo, no solamente a él como profesional, sino a los millones de personas que no tenían acceso a un plan de seguridad social o un plan de sanidad pública en Estados Unidos. Entonces, la información y la tecnología marca un antes y un después, porque antes no solamente no la teníamos, sino cuando la tuvimos no la utilizamos. Y yo creo que ya ninguna empresa puede permitirse ese lujo. Muchísimas gracias.